RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos con el doctor César Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor Munayco. Muchas gracias por este enlace aquí con nuestro programa. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Las gracias a usted. Doctor Munayco, ya se ha anunciado la tercera ola, se ha oficializado. ¿Cómo tomarlo los peruanos? Porque hay ciertos temores y los casos de infectados se van aumentando, no solo en Lima, sino en el interior del país. ¿Estamos preparados para ello, doctor? Sí, bueno, ya hemos visto en el incremento de casos, ¿no? Desde la semana 43 hubo un incremento en la parte norte del país, luego en el sur, esos casos se controlaron, pero ahora ya a partir de la semana 51, que es en diciembre, antes de Navidad, ha habido un incremento explosivo en el número de casos, ¿no? Y esto se ha incrementado mucho más en las semanas, ¿no? Entonces, ya el ministro ayer anunció el inicio de una tercera ola, y yo creo que es importante que para la población, básicamente, que entienda que primero que la pandemia no ha terminado, y estamos en una tercera ola en el cual se ha presentado de manera explosiva el número de casos, ¿no? Como se presentó en otros lugares como en Sudáfrica, por ejemplo. Entonces tenemos que empezar a tomar las medidas necesarias para poder reducir el impacto de esta tercera ola. Ahora, doctor, en nuestro país se está diciendo que se ha detectado mayor casos de la variante Omicron, pero seguimos también con la variante Delta. Sí, bueno, hay que recordar que la primera ola básicamente fue por la variante alfa, ¿no? La variante inicial, luego en el país la segunda ola fue por la variante lambda, que ha estado predominando, ¿no?, toda la segunda ola. Luego ya al haber un descenso de esta variante lambda, empezaron a aparecer otras variantes y una de ellas era la variante delta, ¿no? Esa variante delta ha estado hasta ahora continúa predominando, principalmente en las regiones, porque ahora ya en Lima esta nueva variante Omicron ha tomado el lugar, ¿no? Y lo más probable es que continúe desplazando a esta variante Delta, ¿no? Por eso, por el momento, tenemos la circulación de estas dos variantes, pero lo que se va a ver, básicamente en las siguientes semanas, es que en Lima al menos va a empezar a predominar la variante Omicron, y luego ya en las regiones, conforme se vaya diseminando esta nueva variante, puede desplazar a la variante Delta. Y eso, dentro de toda esta desgracia que ha pasado producto de esta pandemia, puede ser al menos aliviante que esta Omicron no sea tan letal, doctor. Así es, si bien es cierto, esta variante Omicron es totalmente diferente a las otras variantes, genera básicamente brotes explosivos, ¿no? Como hemos visto en Lima, de una semana a otra se han incrementado los casos en 100, 200%. Al parecer, presenta muy pocos casos hospitalizados y fallecidos. Pero obviamente eso hay que tomarlo con pinzas, porque el problema de cuando hay una epidemia que se presenta abruptamente y de manera explosiva, ¿no? Esto también puede generar, si bien es cierto, un menor número de hospitalizados, pero puede saturar los servicios de salud, ¿no? Eso es lo preocupante, ¿no? Así es. Ahora, doctor, es importante también mantener las medidas preventivas, así estemos vacunados, porque mucha gente, se puso la segunda dosis y ha bajado un poco la guardia, ¿no? La gente cree que ya con las vacunas, cree que incluso no se va a poder llegar a infectar, y no es así. Sí, tiene razón. La estrategia básicamente es vacunación y medidas preventivas, ¿no? El uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el mantener la burbuja social y evitar estas reuniones, ¿no?, con muchas personas en lugares poco ventilados. Y básicamente este incremento que se ha dado en Lima y en algunas regiones ha sido ocasionado por la falta de responsabilidad de la población durante las fiestas, ¿no?, que se ha reunido en fiestas, matrimonios, etcétera, etcétera, y se ha incrementado la transmisión. No porque a veces la persona se confía, ¿no?,
la persona vacunada, más aún con esta variante, así tenga 2 dosis, se puede infectar. Pero lo que sí la vacuna protege es de complicarse o de morir, ¿no? O sea, ahí es un punto importante. La vacuna protege, ¿no? Y ya hemos visto que casi todos los casos que se han presentado tienen síntomas leves o moderados, y muy pocos de ellos han necesitado hospitalización. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Básicamente, en las personas que no se han vacunado, ¿no? Porque ahí sí pueden complicarse en mayor frecuencia que las personas vacunadas, pero también en las personas vacunadas, dependiendo de la respuesta individual, también pueden complicarse. O sea que es importante que se mantengan las medidas preventivas en todo momento y no bajar la guardia. Ahora, doctor, ya se ha emitido una alerta en lo que respecta, bueno, sabemos Lima y el Callao. ¿Cuál es la situación en las regiones del país? ¿Cuáles son las zonas donde se está viendo mayor incremento de este virus? Sí, bueno, en las regiones hay regiones que empezaron a incrementarse desde la semana 43, ahí estuvo Piura, Tacna, estuvo el Lambayeque, La Libertad. En estas regiones, si bien es cierto, no han seguido creciendo exponencialmente, todavía hay un número alto de casos, ¿no? Pero tenemos nuevas regiones donde también se está observando un crecimiento lento en el número de casos, como Amazonas, Ancash también, ¿no? Por otro lado, tenemos Moquegua, también hay un crecimiento, y Arequipa hay un leve crecimiento en el número de casos, ¿no? Lambayeque también es otra región que está creciendo, y la idea es pues que se tomen las medidas adecuadas para que este crecimiento no continúe, ¿no? Lo que no queremos es una tercera ola explosiva, porque eso lo que va a hacer es saturar los servicios e incrementar el número de personas fallecidas. Sí, sobre todo es para los centros de asistencia, ¿no? Para que no tengan capacidad o el personal adecuado. Ese es el problema, básicamente. Así es, si hay una tercera ola que no es explosiva, ahí es mucho más fácil de manejar los casos, ¿no? Van a haber camas para todos, pero si hay una tercera ola explosiva, como ha ocurrido en Sudáfrica o como viene ocurriendo en Estados Unidos o Inglaterra, eso va a saturar los servicios de salud y va a incrementar, ¿no? Los fallecidos. Hasta ahora, felizmente, el número de fallecidos no se ha incrementado, ¿no? Igual, el número de hospitalizados se ha incrementado en un 3-4%, pero no, obviamente, a los niveles que hubo en la primera y la segunda ola, teniendo este volumen grande de casos. Ahora, doctor, usted ha dicho que la vacunación es muy importante. Sin embargo, hay muchas diferencias según los reportes de vacunación en diferentes regiones. ¿Qué factores están influyendo para que este proceso de vacunación avance de manera diferenciada en las regiones? ¿Cuáles son los factores? Sí, hay varios factores en realidad. Primero, básicamente donde tenemos una mayor cobertura son en la zona de la costa, ¿no? Donde obviamente el terreno es mucho más fácil y es mucho más accesible, ¿no? Ahí tenemos casi 80-85% de coberturas. El problema principal lo tenemos en algunas zonas de la sierra y de la selva. Ahí básicamente el problema es, primero, la accesibilidad, porque tenemos mucha población rural a la cual hay que llegar. Ya se está trabajando con estas brigadas, que estás visitando las comunidades, pero también tenemos un grupo importante de personas que no se quiere vacunar, ¿no? Básicamente entre un 15% de personas que no desean vacunarse, y esto también tiene un impacto en la actividad que vienen haciendo algunos grupos antivacunas, ¿no? Principalmente en las zonas rurales. En las zonas rurales hemos tenido reportes de Huancavelica, por ejemplo, ¿no? De Ayacucho, de algunas zonas donde estos grupos antivacunas inclusive han estado acosando al personal de salud, ¿no? Y de una manera u otra repercute un poco en la opinión de las personas para vacunarse, ¿no? Por eso es importante que cuando uno tenga dudas, porque es obvio, es razonable tener dudas sobre la vacuna, ¿no? Pero es importante pedir o tratar de consultar a los médicos, al personal de salud que tienen la información correcta sobre sus dudas, ¿no? Y absorber las dudas y vacunarse, ¿no? Ya sabemos que esta tercera ola que ya se oficializó el día de ayer, por la vacuna es que no tenemos un número importante de casos hospitalizados o fallecidos. Entonces, es clave seguir avanzando en estas regiones. Entre las regiones pues, que están todavía con un 50% o menos, está Puno, está
Madre de Dios, ¿no? Ucayali, Loreto, que han mejorado, pero necesitamos ir mejorando la cobertura en todas estas regiones. Y se está hablando, por ejemplo, en cuanto a tener ni una vacuna, una dosis, dos dosis. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Sí, la diferencia es grande entre tener ninguna dosis y una sola dosis y tener 2 o 3 dosis, por ejemplo, ¿no? La protección es mucho mayor. Por ejemplo, para esta nueva variante, ¿no? Las personas que tienen un refuerzo, su tercera dosis, la posibilidad de que se infecte, ¿no? Que cae bastante con esta variante Omicron a 35%, sube hasta 75%. Y se mantiene mucho mejor, ¿no? La protección contra las complicaciones y contra fallecer por esta variante, ¿no? En cambio, casi el 90% de las personas que han fallecido están en UCI, no tienen ninguna dosis de vacuna, ¿no? Y entre un 5 al 6% de las personas tienen una sola dosis, ¿no? Por eso es importante la vacunación con 2 dosis o la tercera dosis si ya tengo 3 meses después de la segunda. Ahora, doctor, no sé si hay una proyección en cuanto al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, en el cual usted pertenece, que la región en que cuente los ciudadanos prácticamente sin ninguna dosis. ¿Hay un porcentaje? Sí, bueno, en general con 2 dosis, la región más baja está en 50%, aproximadamente. Que lo refirió que es Puno en el sur, básicamente en el sur, ¿no? Lo que usted ha dicho, claro, Puno, así es. Ayacucho. Puno, sí, también tenemos Madre de Dios en la zona de la selva, ¿no? Y con 3 dosis ya vamos, me parece algo de 4 millones, ¿no? Estamos avanzando. Y ahí lo bueno que en tercera dosis se empezó por los adultos mayores, ¿no? Que son los más vulnerables. Y ahí sí tenemos una muy buena cobertura. Todavía nos falta, pero necesitamos tener la respuesta de la población para que vaya a vacunarse. Entonces el problema no es tanto por falta de vacunas, sino es por falta de información, se podría decir, y una campaña para que se contrarreste esta malinformación que dan los antivacunas. Así es, vacunas tenemos, ¿no? Tenemos vacunas y ya inclusive a partir del 18 de este mes se va a empezar a vacunar a los niños entre 5 a 11 años. Vacunas hay. Lo que sí falta es a veces la respuesta de la población, ¿no? A veces que tiene dudas y el Ministerio de Salud está trabajando ya a través de estrategia Vamos a tu encuentro, yendo a casa por casa, a los lugares de trabajo para elevar la cobertura de vacunación. Pero sí es importante que la población, en algunos casos por desinformación o por dudas, ¿no? No se quieren vacunar. Entonces estamos trabajando en ese sentido y ahí, por ejemplo, los medios son claves, ¿no? Que puedan incentivar a la población que se vacune, ¿no? Porque ya hemos visto pues el impacto que tiene la vacuna, no solamente aquí en el Perú, sino en otros lugares. Ahora, finalmente, doctor Munayco, muchas gracias por su tiempo. Ya se viene esta vacuna para los menores de 5 a 11 años, estas vacunas pediátricas, y hay mucho temor por desconocimiento, como usted lo dice, sobre todo de los padres de familia. Hay que reforzar esta información, sobre todo en esta etapa, para lo que se viene en las vacunas de los menores. Así es, ya ahora en este incremento explosivo de casos que ha habido en Lima metropolitana, en algunos distritos, se ha visto que se incrementó básicamente también los niños, ¿no? Los niños y adolescentes, se ha incrementado el número de casos, y obviamente aquí el problema principal está en que hay niños que tienen algunas patologías crónicas, ¿no? Como obesidad, diabetes, algunos tienen problemas cardíacos o problemas neurológicos, y son los niños que al final se van a complicar. Por eso es importante la vacunación en este grupo, así como esta vacunación es clave también para las clases, para el inicio de clases. Exacto. ¿No? Porque ya los niños van a estar protegidos, ¿no? Y reducir el riesgo de infección. Bien, doctor, muchas gracias por este contacto, y como usted lo dice, pese a tener las vacunas que se están inoculando, también es importante mantener las medidas preventivas, así estemos vacunados. Ese es el mensaje que debemos dar, a no bajar la guardia, mantener todos los protocolos de sanidad que dictan las autoridades respectivas. Ese sería el mensaje final, doctor. Así es, el mensaje final sería no infectarse, ¿no? Si yo no me infecto, no se saturan los servicios. Y para eso, como usted lo dijo, vacunación, continuar con las medidas preventivas, ¿no?
doble mascarilla o la KN95, mantener la burbuja social, que es clave, así como evitar pues lugares con muchas personas y poco ventilados. Bien, doctor, muchas gracias por su colaboración siempre con Enlace Regional y estas informaciones que usted ha dado, estas orientaciones a nuestros oyentes y televidentes. Un abrazo, feliz año. RCR, la red que comunica y une al Perú.